¿Cómo no? ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos que nos sintonizan a través de las redes y el sitio web de bitácora.sb. Qué bueno que pueden acompañarnos. Este día he querido hacer un espacio para nuestro amigo y, por supuesto, candidato a diputado por San Salvador del partido Nuestro Tiempo, el doctor Napoleón Campos, a quien quiero darle la más cordial bienvenida porque nuevamente me concede unos minutos de su ocupadísima agenda. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, Luis. Es un gusto para mí colaborar con Bitácora tanto con reflexiones, análisis a fondo eh, sobre mis temas de especialidad, las relaciones internacionales, política exterior, integración centroamericana, migrantes, salvadoreños en el exterior, pero igual poderlo hacer también por esta vía directa de la entrevista. Así que es un gusto estar con usted y, y con Bitácora. Muchísimas gracias, doctor. Desde ya. Quiero comenzar un poco preguntándole por la importancia que reviste en nuestras elecciones, en las elecciones que se aproximan ya para el 28 de este mes, para el último de mes, eh, por entender un poco lo que cada partido, lo que cada bandera está representando y simbolizando. Le hago esto, por supuesto, a la luz de un artículo que usted publicó recientemente en el que habla pues de cómo han ido mutando un poco, incluso, digamos, cómo algunos partidos han traicionado los principios con los que fueron fundados. Y quisiera que me contestara un poco primero desde su óptica, por qué considera que siguen siendo, digamos, las ideologías sobre las que se fundaron los partidos, los ideales, tal vez creo que sería mejor llamarlos, porque no son las ideologías, sino los ideales, los que atraen a las bases, y que son las bases, pues, los que le dan fortaleza a los partidos. ¿Por qué hoy particularmente están revistiendo mayor importancia, doctor? Porque, Luis, estamos en un momento de crisis moral, de crisis ética, de crisis política. Y esto no tiene que ver con las canas que uno aquí anda portando o tienen que ver con la edad. Es un asunto del ser humano. Y en ese sentido, El Salvador, Centroamérica ha sido rica en estar, yo diría, casi de la mano con las grandes tendencias ideológicas, partidarias en el mundo. Y en ese artículo que usted menciona, yo, si bien, y ya lo detallaremos un poquito más adelante, el por qué me enfoco en el olvido en que cayeron los idearios socialdemócratas y socialcristianos en el país y que me parece importante rescatarlos bajo una bandera de un centro humanista, que es el centro humanista que está proclamando mi partido, que usted ya mencionaba a Nuestro Tiempo, Luis. Pero esto es un asunto más profundo. ¿Ah? Está claro que la crisis previa que fue la de esto que se dio en llamar socialismo del siglo XXI, ha caído estrepitosamente al suelo por la corrupción, por las mismas razones por las que cayeron los partidos liberales que les antecedieron, de centro derecha, porque sencillamente no pudieron alcanzar eh, a cumplir esos idearios, como usted muy bien mencionaba. No obstante, la construcción democrática, que es innegable, pero está claro de que, y creo que es el punto especial en el que se encuentra El Salvador en este momento, donde se nos quiere vender que es un momento en el que hay que desprenderse de las ideologías. Se nos quiere vender que se trata de construir modelos unipersonales, donde se nos trata de vender que es el tiempo del adiós a las ideologías, a las ideologías colectivas, ¿verdad? Para pasar a considerar que puede haber una construcción política sobre una sola persona. Pero claro, esto es antecedido por ese derrumbe
de las ideologías liberales, neoliberales, que si bien permiten, y esto yo creo que es clave, y por eso en parte la reacción de muchos cuando desde el presidente de la República se comienza a mancillar los acuerdos de paz, la memoria histórica, los 75,000 fallecidos en el conflicto armado, que esto además molesta a las organizaciones internacionales y a los países aliados y amigos de El Salvador que contribuyeron con la solución negociada para alcanzar la paz política. Pero entonces, estas crisis no bastan y yo creo que estamos pasando por un serio momento de confusión, gravísimo. De pronto parece que el país se nos va de las manos. Y entonces mi llamado, aprovechando que quienes han estado enarbolando o se han autodenominado como social cristianos los pasados años, han caído a mi juicio enlodados en la corrupción de hoy y han traicionado lo que restaba de los principios humanistas, social cristianos y socialdemócratas. Es por eso que me permití hacer este artículo. Y lo digo no solo con conocimiento de causa, Luis, sino que también porque estoy enarbolando la bandera de nuestro tiempo, que es una bandera bajo el ideario de un centro humanista. Por tanto, no solamente se trata acá de un presidente, de un periodo muy peculiar donde estamos sufriendo una pandemia, pero al mismo tiempo una especie de negación de la institucionalidad, una especie de negación del Estado, ¿verdad? Que para nosotros significa un nuevo Estado, es decir, el nuevo Estado ya lo estamos construyendo todavía, ¿verdad? Porque no teníamos un Estado, ¿verdad? Teníamos una Fuerza Armada de los acuerdos de paz, Luis. Teníamos una insurgencia armada, ¿verdad? Y lo que nos dejan los acuerdos de paz son nuevas instituciones, una Procuraduría para los Derechos Humanos, nos deja una Sala de lo Constitucional, nos deja un Consejo Nacional de la Judicatura, nos deja un Tribunal Supremo Electoral que reemplaza al Consejo Central de Elecciones, que estaba absolutamente copado por el militarismo y el autoritarismo. Nos deja por igual, imagínese usted, reformas profundas a la Fuerza Armada, reformas profundas a las instituciones de seguridad, donde desaparece la Policía Nacional, la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, y llegamos y comenzamos a contar con una Policía Nacional Civil. Y además, Luis, esto último, déjeme decírselo, esta construcción del Salvador se da en un contexto regional, donde también hay acuerdos de paz centroamericanos, Esquipulas 1, Esquipulas 2, protocolo de Tegucigalpa, que sientan las bases también de un nuevo sistema de integración basado en los principios y valores democráticos. Y por eso mi artículo sobre la traición del humanismo en El Salvador. Doctor, yo creo, soy de las personas que entiende pues que en realidad los beneficios que dejó para el país los acuerdos de paz pues son innegables, ¿no? Y creo que no se puede olvidar lo principal que es el cese al fuego, ¿no? El silenciar las armas, el evitar, digamos, esa cantidad de homicidios que se daban durante los años de la guerra, que si bien el homicidio sigue siendo una plaga en El Salvador, la criminalidad en general, pero la cantidad de vidas que se sacrificaban todos los días en los años de la guerra todavía está muy lejos de eso. Y por supuesto lo que usted mencionaba, las instituciones. Ahora bien, doctor, quiero citar a un amigo muy querido y que en paz descanse ahora, el estimado doctor Roberto Cañas, quien recientemente pues desafortunadamente nos abandonara. Él mismo, como firmante de los acuerdos de paz, reconocía también que había deudas que tienen que ver más que todo con la construcción de una sociedad más justa en temas socioeconómicos, ¿no? Que se refiere a que no ha habido o que no hubo en esa época, digamos, un compromiso real por construir una sociedad más justa, donde la riqueza fuera mejor distribuida. Tal vez eso como principalmente,
sin que eso implique, por supuesto, que los acuerdos tienen su mérito. Sí, pero le voy a decir, y yo también por igual, ya que usted recuerda, Roberto, le diré que 3 días antes de su sorpresivo fallecimiento tuvimos un último intercambio bilateral, privado. Él estaba muy pendiente de mi casilla 11 en San Salvador de nuestro tiempo. Además, hizo público en redes sociales su respaldo a mi candidatura y manteníamos con Roberto un intercambio al tiempo, pero muy rico, muy vibrante. Y también Roberto reconocía aún en el tema socioeconómico que junto a esos déficits también se desarrollaron en el marco de los acuerdos de paz importantes programas como el plan de transferencia de tierras. ¿Ah? Eh, eh, Se inauguraron nuevos asentamientos rurales y urbanos para poder allí, valga la redundancia, reasentar a desmovilizados de ambos bandos. ¿Ah? Ahora en mi campaña me ha tocado visitar en Guazapa, en Aguilares, en Tonacatepec incluso, estos asentamientos, donde ya también me florecieron las canas, ¿verdad? A quienes jóvenes entregaron las armas y se desmovilizaron a partir del 16 de enero de 1992. Pero miren, regresemos a ese punto clave. Eh, Tanto el liberalismo, ¿verdad?, como la socialdemocracia y el socialcristianismo, si bien como estructuras partidarias prácticamente ya están en el olvido, o esta última expresión, a mi juicio, se ha enlodado con la corrupción de hoy, pero han sido ideologías y han sido sobre todo idearios que le han dejado una impronta de primer orden al país. Recordemos que Europa se reconstruyó desde la Segunda Guerra Mundial entre dos grandes familias políticas. Por un lado, la familia demócrata cristiana, ¿verdad?, centroliberal, ¿verdad?, y por el otro, la familia socialdemócrata de centroizquierda. Y hasta hace muy poco tiempo, ¿verdad?, medio siglo de paz, medio siglo de integración europea, medio siglo de proyección al mundo, usted tiene que esas ideologías y esos idearios se llegaron a transformar en sociedades menos violentas, en sociedades prósperas, que incluso, como lo digo en mi artículo, se convirtieron en aliadas para la pacificación de Centroamérica y concretamente para la pacificación de El Salvador. Por tanto, este es un momento que no es una simple jornada electoral, la del 28 de febrero. Y yo creo que esto es importante. Y quiero decirle que curiosamente, mi artículo se sube el domingo, pasada la hora del mediodía, a redes sociales y a la publicación exclusiva digital, que así como bitácora, también me abre las puertas para poder expresar y plasmar mis ideas y mis preocupaciones sobre el país y el mundo, sin saber que hacia la noche nos íbamos a cruzar con este ataque armado contra una caravana de militantes del FMLN, que es justamente el punto, mejor dicho, es el contexto donde situar este punto. Porque si algo habíamos logrado, Luis, hasta ahora, en relación con los acuerdos de paz, es que la erradicación de la violencia política, y de hecho lo he escrito y lo he manifestado desde la noche del domingo a la fecha, la erradicación de la violencia política es un patrimonio que no podemos perder los salvadoreños. Porque como usted muy bien lo dijo, ya tenemos de sobra, ya es suficiente el sufrimiento que nos genera la delincuencia, la violencia delincuencial. Poner en la ecuación el componente de violencia política, Luis,
es lo peor para El Salvador. Y por eso estas vidas, ya que nadie debe ser asesinado por diferencias ideológicas en el país, y no solo en el país, Luis, en el No, en mundo ningún lado. entero, ¿verdad? Es decir, Ni nadie siquiera una puede ser amistad víctima. debe perderse por diferencias políticas, doctor. Creo que ese Exactamente, debe ser como el principio, ¿no? exacto, el principio universal, ¿verdad? Pero bueno, están esas muertes allí. Sí, y He es leído evidente. reportajes que encarnan, curiosamente, estos temas aparentemente más generales que estamos tratando, pero a mi juicio están allí vívidos, pulsantes, en la tragedia, en la anécdota del derramamiento de sangre del domingo 31 de enero. Y es muy dramático lo que he leído, me parece que en El Faro, donde le entrevistan a una mujer sobreviviente y dice, le gritamos a los atacantes que no siguieran disparando porque iban niños en el vehículo atacado. Entonces, estos relatos, ¿verdad? Terribles, inesperados, tienen como trasfondo estos llamados al odio, estos insultos. Yo mismo, Luis, el 2 de enero, cuando todavía ese sábado nos estábamos todos espabilando de la fiesta de fin de año, me topo con unos insultos sin qué ni para acá, como decimos en salvadoreño, de don Walter Araujo, ¿verdad? Ahora ex candidato. Llamando ex candidato ahora. De hecho, mi respuesta fue de altura. Yo le dije, mire, a sus insultos, a su calificativo de que este servidor es un excremento humano, de que este servidor es un muerto de hambre, pues mire, yo tomo nota de que usted es un procesado, que desde su condición de procesado y le dije una frase premonitoria. Fíjese qué importante esto, Luis Juan, la diferencia entre la patanería, la vulgaridad y entre la altura y la moral. Y le dije, en caso usted sea candidato, yo lo invito a que debatamos ante las cámaras de televisión, ante los medios digitales, en una universidad, en una alta casa de estudios, sobre los temas de nación. Claro, ya no es candidato, no tengo por qué reiterar mi invitación al debate a él, pero sí reiterarlo al país, ¿verdad? Esta campaña se nos está yendo, ya falta muy poco, usted lo acaba de decir, estamos a 25 días, a esta hora estaríamos ya al mediodía del domingo 28 de, Febrero. de febrero, Luis, ¿verdad? A 4 horas de que cierren las urnas. Y por tanto lo que nos queda es poco, la campaña termina el 25 y se nos están escapando las grandes oportunidades de debatir los temas de nación. Y en un video en redes sociales a propósito de lo sucedido el 31 de enero, yo decía, no es esto donde debiéramos estar, ¿verdad? Pidiéndole a los países amigos, a la comunidad internacional, que por favor condene la violencia política en El Salvador. Mire, el comunicado del Tribunal Supremo Electoral, yo creo que quedará en la historia, un llamado vehemente, casi yo diría agónico, ¿verdad? Pidiendo que los observadores internacionales electorales vengan al país, que apresuren su venida al país, casi sintiendo por parte del Tribunal Supremo Electoral como que el proceso se nos esté yendo de las manos, como que el país, pero es que Algo muy si se delicado. nos va el proceso electoral de las manos es porque el país se nos esté yendo de las manos. Quiero compartir con usted una reflexión, doctor, y me dice si tal vez coincide y qué observaciones me podría hacer. Yo, como periodista y principalmente como ciudadano, ¿no? Desde la década de los 80, desde el 89 particularmente, ¿no? Cuando Arena accede por fin al poder, eh, siempre, siempre fue bien evidente, ¿no? Que las ideologías, los planteamientos, los ideales se filtraban a través de lo que decían las cúpulas partidarias. Y eso ocurría tanto en Arena como en el FMLN. Es decir, no era el ideal el que estaba por encima del partido, sino todo lo contrario. Es decir, lo que se planteaba, lo que se proponía, lo que se buscaba, debía llevar la aprobación
de la cúpula partidaria. Creo yo que las nuevas fuerzas que hoy están en competencia, muy particularmente en nuestro tiempo, como una fuerza de oposición que pretende además diferenciarse evidentemente de las fuerzas tradicionales, tiene ahora el reto de que el proceso sea al revés. Es decir, que lo que el partido propone, que lo que sus miembros buscan por aquello que votan, por aquello por lo que no votan, a lo que se oponen, se filtre a través de esos ideales que son los que usted está proponiendo ahora, ¿no? Principalmente el centro humanista. Y una pregunta de Rivete, doctor, es cómo debería el salvadoreño promedio, ¿no? Que va a escuchar sin duda esto más adelante, cómo debería entender ese planteamiento del centro humanista. Bueno, hay que hacer una lectura conforme a las circunstancias, ¿verdad? Y una lectura de largo plazo. Está claro que los idearios socialdemócratas, socialcristianos siguen vigentes y que han contribuido enormemente desde lo internacional a lo local a la configuración del Salvador de hoy, ¿verdad? De hecho, los principios socialdemócratas y socialcristianos están allí traducidos en la lucha contra la corrupción, a la cual usted sabe que este servidor está apelando y que entusiasmé a mi partido Nuestro Tiempo, que institucionaliza mi propuesta para luchar contra la corrupción, tanto en el nivel normativo como en el nivel institucional. Y eso es importante. Yo creo que la lectura circunstancial además empata con lo que nos está diciendo nuestro principal aliado, que es el nuevo gobierno de los Estados Unidos, que nos está diciendo que la lucha contra la corrupción es el eje vertebral de la política de Joe Biden para Centroamérica. Entonces, nosotros, las nuevas fuerzas democráticas, debemos poner lo propio. Yo estoy listo, Luis, para traducir ese ideario en acciones concretas, Dios mediante, tengamos el voto soberano a nuestro favor y creemos que las lecturas que tenemos hasta este momento nos conducen a ello, a ese optimismo, que el 3 de mayo vamos a estar en capacidad de poder estar ingresando una propuesta integral para esta reforma normativa e institucional para el combate y la prevención de la corrupción. Porque simplemente, Luis, nuestras sociedades no tienen futuro bajo el reinado de la corrupción. Despilfarro de recursos, engorda la billetera del corrupto, pero se empobrece el pueblo honrado y trabajador. Se fugan de la hacienda pública cientos de millones de dólares, Luis, a manos privadas. Y por tanto desatendemos las necesidades fundamentales de salud, de educación, seguridad. La corrupción, como nos lo han demostrado decenas y decenas de estudios del Banco Mundial, de Naciones Unidas, del BID, etcétera, la corrupción está atada a la generación de violencia también. Entonces, ¿por qué? Porque la corrupción se encuentra atada a estructuras criminales. La corrupción está atada algunas veces al crimen organizado transnacional, pero en el plano más inmediato, como lo ha demostrado la CICIG en Guatemala, existen estructuras especializadas, Luis, político-económicas, dedicadas a que si hoy gobierna la izquierda hay corrupción y da igual si mañana llega la derecha, si llega el centro, porque son estructuras abocadas y enfocadas en la corrupción. Eso es precisamente lo que trataba de concluir, doctor, en el sentido de que la corrupción no tiene ideología. Entonces, una ideología, que básicamente es lo que venden los partidos, una ideología determinada no nos protege contra la corrupción. Y es otro de los retos que, según entiendo yo, debería tener o debería asumir las nuevas fuerzas. Y por supuesto vemos que lo está asumiendo usted. Ahora, en favor del combate a la corrupción, ¿qué tipo de asamblea legislativa necesitamos? Y la pregunta se la planteo así, pero también quiero dejar la parte implícita más clara.
una asamblea con una mayoría aplastante favorece a la corrupción? Mire, este país ya tuvo una mayoría aplastante que desembocó en la corrupción. Hablamos de la corrupción de Arena, hablamos de la corrupción de los 10 años del FMLN y hablamos de la corrupción de hoy, del 1 de junio del 2019 a la fecha. Pero ya nos olvidamos de la corrupción durante la guerra civil de la democracia cristiana. Sí. ¿Ah? ¿Y por qué traigo a relación ese periodo? Porque allí se produjo una mayoría. La planadora verde. Exactamente. Se me adelantó al término. Y así fue bautizada, así fue acuñada. ¿Y en qué desembocó? En un fracaso político. Incluso desembocó ese ejercicio en el fin del ideario demócrata cristiano en El Salvador, ¿verdad? Es decir, el desplome, la corrupción en la que se vio envuelto el Partido Demócrata Cristiano, hasta ser una expresión prácticamente irrelevante, ¿verdad? De un diputado durante varios ejercicios. Entonces, ese ejercicio de los 80 en medio de la guerra civil, ¿verdad? Fue fatal para El Salvador. Entonces, ejemplos tenemos. Entonces, el reto es en que no hay nada mejor para la democracia que respetar la independencia de poderes. No hay nada más importante que la democracia que respetar la alternabilidad. No hay nada mejor para la democracia que establecer equilibrios ideológicos, equilibrios políticos y equilibrios interinstitucionales. Por eso es que nuestra Constitución habla de la cooperación entre los órganos del Estado. Entonces, eh, lo que comenzamos a hablar, Luis, se debe de traducir también para la próxima legislatura en retos bien específicos. Se debe de ratificar, y desde ya yo comprometo a la futura fracción de nuestro tiempo y mi voto personal en la Asamblea Legislativa para ratificar la reforma al agua, por ejemplo, que ya se aprobó. Es necesario ratificar esa reforma constitucional. Naciones Unidas lleva 20 años de estar solicitando que los países declaren el derecho al agua como un derecho humano fundamental. Necesitamos por igual, no para pasado mañana, sino para arrancar el mismo 3 de mayo, con la reforma normativa e institucional en materia de corrupción. No podemos, y fíjese Luis, que mi propuesta la diseñé sin necesidad de una reforma a la Constitución. Todo lo que he diseñado para contar con una fiscalía especializada anticorrupción, jueces anticorrupción, reforma al Código Penal para tener un eje robusto para el combate a la corrupción, para incluir allí, Luis, delitos que todavía en El Salvador no son delitos, pero que en otros países sí son delitos por corrupción. Transformar la Corte de Cuentas en una Contraloría General del Estado. Todo ese conjunto de reformas institucionales y normativas se quedan en el nivel de leyes secundarias. Por tanto, 43 diputados serán suficientes para poder iniciar una nueva era en el país, en el combate y la prevención de la corrupción. Porque El Salvador, Luis, no tiene pasado mañana si el 3 de mayo no hay una decisión entre los partidos políticos que compongan la Asamblea Legislativa de ir hacia esa reforma normativa y esa reforma institucional. Y yo le diré que el principal ganancioso en el corto y el largo plazo va a ser el pueblo salvadoreño. Excelente. Muchísimas gracias, doctor. Quiero agradecer muchísimo el tiempo que nos ha brindado a Bitácora en este día. Y bueno, esperamos que todavía nos faltan unos días, ¿no? Se puede sentir corto, pero todavía hay bastante tiempo para aprovechar de aquí al 28 de febrero. Y bueno, desearle toda la suerte y sabemos que también si llega a entrar a la asamblea nos va a poder conceder una entrevista de vez en cuando para este medio.
Así es, Luis, y cuente también que el mismo día domingo, a través de los medios de los que usted es protagonista, yo estaré allí para, en el transcurso de la jornada electoral, hacer un llamado al voto, ¿verdad? Porque debemos de salir a votar. El Tribunal Supremo Electoral debe ofrecer todas las garantías en materia de bioseguridad, como han habido, Luis, 20 procesos electorales durante la pandemia en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, Luis. Entonces, debemos de generar las garantías y ser aprobados los fondos de la hacienda pública para que podamos, las salvadoreñas y salvadoreños, ir a votar con medidas de bioseguridad claras, precisas, el 28 de febrero. Muchas gracias, Luis. Gracias a usted, doctor. Por supuesto que sí, las instituciones tienen que tomar sus medidas de seguridad, pero también lo que cada uno haga individualmente es la otra mitad del trabajo, ¿no? Es Exactamente. sumamente importante. Además, los Muchas protagonistas gracias. aquí siempre son nuestros invitados, como usted, doctor. Así que de nuevo, muchísimas gracias y esperamos verlo pronto. Muy amable, Luis. Gracias también Saludos a ustedes, amigos a y las amigas y amigas. amigos de Bitácora. Gracias, No, gracias, doctor. Gracias a todos los que visitan bitácora.sb. Esperamos que nos acompañen en más espacios como estos que pronto vendrán. Gracias.